El Frente Oriental, conocido también como el Frente Ruso, fue testigo de algunas de las batallas más feroces y decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Desde la invasión de la Unión Soviética por las fuerzas alemanas en 1941, conocida como la Operación Barbarroja, hasta la épica Batalla de Stalingrado y la ofensiva final hacia Berlín, este frente fue el escenario de una guerra de desgaste que costó millones de vidas. Imagina enfrentarte a temperaturas que descendían a menos 40 grados Celsius en invierno, con provisiones escasas y equipo insuficiente. Los soldados no solo tenían que combatir al enemigo, sino también al implacable clima y al terreno inhóspito. El barro, la nieve y el frío extremo eran adversarios tan letales como las balas y los bombardeos. En este video, nos sumergiremos en los horrores y dificultades que enfrentaron los soldados en el Frente Oriental. Analizaremos las estrategias militares, las condiciones de vida en las trincheras y cómo la naturaleza misma se convirtió en una arma en esta brutal contienda, para entender mejor la realidad de aquellos que vivieron y murieron en este infierno. Hablaremos de eventos clave como la Batalla de Moscú, donde la resistencia soviética detuvo el avance alemán a las puertas de su capital, y la titánica Batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia. También exploraremos las tácticas de guerrilla y la resistencia partisana que infligió un coste constante y sangriento a las fuerzas de ocupación. Si estás listo para un viaje al corazón de uno de los frentes más implacables de la Segunda Guerra Mundial, prepárate para una experiencia intensa y reveladora. Acompáñanos mientras exploramos el infierno del Frente Oriental y descubrimos cómo era realmente luchar en esas condiciones. La Operación Barbarroja cambió para siempre el devenir de la Segunda Guerra Mundial y de la humanidad, cuando el 22 de junio de 1941, la Unión Soviética fue de manera repentina atacada por Alemania y otras potencias del eje. Aquel acontecimiento derivó en una brutal invasión a una escala jamás vista en el pasado, la cual confrontó a millones de tropas sobre vastos espacios de Rusia y la Europa del Este, dejando como resultado otros tantos millones de muertos sobre un campo de batalla que sería recordado como el más colosal de la historia. El plan del eje para invadir la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial comienza con el inestable pacto entre Alemania y la Unión Soviética. En 1939, ambas naciones firmaron el Pacto de No Agresión Germano-Soviético, también conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov. Este acuerdo permitió a ambas potencias repartirse Europa del Este, comenzando con la invasión de Polonia. Alemania y la Unión Soviética continuaron expandiendo su territorio, con Alemania ocupando gran parte de Europa Occidental y la Unión Soviética anexando los estados bálticos y partes de Rumanía. Hitler, tras su victoria en Francia, se obsesionó con la idea de que la única forma de asegurar el dominio alemán en Europa y de derrotar a Gran Bretaña era neutralizar a la Unión Soviética. Consideró que una rápida victoria en el este impediría que Gran Bretaña encontrara un aliado poderoso en el continente. Sin embargo, la derrota de Alemania en la Batalla de Inglaterra hizo que Hitler reconsiderara sus planes y enfocara su atención en la invasión de la Unión Soviética. Mientras tanto, los intentos de Hitler por aislar a Gran Bretaña a través de alianzas con otros países europeos fracasaron. Ni España ni la Francia de Vichy se mostraron dispuestas a unirse plenamente a la causa nazi. Además, las acciones de Mussolini en Grecia y África del Norte complicaron aún más la situación. Hitler incluso intentó ofrecer una alianza a la Unión Soviética contra el Imperio Británico, pero las demandas de los soviéticos eran inaceptables para Alemania. Ante estas circunstancias, Hitler decidió proceder con sus planes para invadir la Unión Soviética. El 18 de diciembre de 1940, emitió la directriz número 21, conocida como la Operación Barbarroja. El objetivo era destruir al Ejército Rojo en una campaña relámpago, ocupando vastos territorios soviéticos y asegurando recursos económicos vitales como el trigo de Ucrania y el petróleo del Cáucaso. Los líderes alemanes subestimaron significativamente la cantidad de divisiones soviéticas y la capacidad de resistencia del enemigo. Para la invasión, Alemania movilizó un enorme contingente de tropas y material bélico. Más de 3 millones de soldados, apoyados por miles de aviones y tanques, se prepararon para la ofensiva.
A estos se unieron fuerzas de países aliados del Eje, como Finlandia, Rumanía, Italia, Hungría, Eslovaquia y voluntarios de Suecia y otros lugares. Las tropas se organizaron en 3 grandes grupos de ejércitos: el Grupo de Ejércitos Norte, dirigido hacia Leningrado, el Grupo de Ejércitos Centro, dirigido hacia Moscú, y el Grupo de Ejércitos Sur, dirigido hacia Ucrania y el Cáucaso. Sin embargo, la planificación de la Operación Barbarroja no estuvo exenta de errores. Los alemanes no lograron capitalizar los movimientos independentistas en los territorios ocupados, lo que les habría brindado apoyo local crucial. Además, la invasión se retrasó debido a condiciones climáticas adversas y a la necesidad de ajustar la logística, particularmente en lo referente a las diferencias en la infraestructura ferroviaria y vial entre Europa y la Unión Soviética. A principios de 1941, las fuerzas del Eje se concentraron en las fronteras occidentales de la Unión Soviética, listas para lanzar el ataque. En total, el Eje desplegó alrededor de 4,2 millones de soldados, con contribuciones significativas de los países aliados y fuerzas insurgentes locales. La noche del 21 de junio de 1941 se emitió la orden para iniciar la Operación Barbarroja. Con confianza en su estrategia de Blitzkrieg o guerra relámpago, Hitler creía que la invasión de la Unión Soviética sería rápida y decisiva, cambiando el curso de la guerra a favor de Alemania. Sin embargo, la realidad en el campo de batalla sería muy distinta. La subestimación del enemigo y los numerosos errores estratégicos y logísticos tuvieron un impacto significativo en el desarrollo de la campaña. La Operación Barbarroja, aunque inicialmente exitosa en términos de avances territoriales, se convirtió en una de las campañas militares más costosas y complejas de la historia, marcando el inicio del declive del poder nazi en Europa. La Unión Soviética, bajo el liderazgo de Joseph Stalin, había centrado todos sus esfuerzos en transformar el país en una potencia militar e industrial. Esta ambición se había conseguido a costa de enormes sacrificios durante la década de 1930, incluyendo la hambruna conocida como el Holodomor, que causó la muerte de aproximadamente 6 millones de personas en Ucrania, el sur de Rusia y Asia Central. El objetivo de esta militarización era la expansión de la revolución mundial, según las tesis comunistas de Karl Marx, aunque en este caso, mediante el uso de las armas y con un fuerte componente nacionalista y paneslavista. El estallido de la Segunda Guerra Mundial, precipitado por la firma del Pacto de No Agresión germano-soviético, sorprendió a Stalin. A diferencia de lo previsto, las potencias occidentales no se desangraron como en la Primera Guerra Mundial, y el Tercer Reich rápidamente dominó a sus enemigos, aplastando a Francia en tiempo récord. Esta situación generó pánico en Moscú, temiendo que los alemanes se volvieran contra ellos. Sin posibilidad de unirse a las potencias del Eje, Stalin decidió prepararse para una confrontación inevitable con Alemania. El Ejército Rojo, compuesto por 229 divisiones, incluía fuerzas de fusileros, blindadas, mecanizadas, de montaña, de caballería y motorizadas, además de divisiones aéreas y brigadas autónomas, principalmente de paracaidistas. Estas fuerzas estaban desplegadas en 5 grandes áreas estratégicas: el Distrito Militar de Leningrado, el Distrito Militar del Báltico, el Distrito Militar Especial Occidental, el Distrito Militar de Kiev y el Distrito Militar de Odessa. La estructura más importante por su posición central era el Distrito Militar Especial Occidental, con 700.000 hombres, 14.000 cañones, 2.900 tanques y 1.800 aviones, además de la línea Stalin, una serie de fortificaciones que se habían vuelto obsoletas tras la invasión de Polonia. La toma de decisiones en el Ejército Rojo estaba centralizada en el Estado Mayor soviético, Stavka, aunque Stalin tenía la última palabra, lo que dificultaba la acción rápida y efectiva. Este problema se agravaba por el miedo generalizado a las represalias debido a la Gran Purga de 1937-38, que eliminó a un gran porcentaje de los oficiales, generando una atmósfera de parálisis operativa. A pesar de estos problemas, la Unión Soviética contaba con varias ventajas: vastas distancias para maniobrar, una de las industrias más desarrolladas del mundo, una sociedad militarizada y armamento superior en algunos aspectos, como los tanques T-34 y KV. Sin embargo,
La doctrina de batalla profunda, desarrollada por el purgado mariscal Mikhail Tukhachevsky, no fue utilizada inicialmente. Esta estrategia, que había demostrado su eficacia en la guerra del Khalkhin Gol contra Japón, consistía en usar la aviación y cuerpos de choque para romper y desarticular las líneas enemigas. En lugar de esto, Stalin optó por estrategias más tradicionales, lo que resultó en grandes desastres al inicio de la invasión alemana. A principios de junio de 1941, la concentración de fuerzas alemanas indicaba un inminente ataque, pero Stalin ignoró las advertencias de sus servicios de inteligencia y aliados. Cuando finalmente ocurrió la invasión, la Unión Soviética desplegó un total de 10 millones de soldados, 25.000 tanques, 35.000 piezas de artillería, 10.000 lanzacohetes y 10.000 aviones. La organización del Ejército Rojo estaba distribuida en varios frentes y ejércitos, cada uno con sus divisiones de fusileros, blindadas, mecanizadas, de montaña, de caballería y aerotransportadas, además de un formidable componente aéreo. En resumen, la Unión Soviética había construido una enorme máquina militar, pero las decisiones estratégicas erróneas y la centralización extrema del poder bajo Stalin comprometieron seriamente su capacidad de respuesta al ataque alemán en la Operación Barbarroja. El día en que comenzó la Operación Barbarroja, el 22 de junio de 1942, marcó un punto de inflexión crucial en la Segunda Guerra Mundial y en la vida de los soldados que se encontraban en el frente oriental. Para los soldados alemanes, fue el inicio de una campaña audaz y ambiciosa para conquistar la Unión Soviética, mientras que para los soldados soviéticos fue el comienzo de una lucha desesperada por la supervivencia de su patria. Para los soldados alemanes, la Operación Barbarroja representaba el cumplimiento de los sueños de conquista del régimen nazi. Con una fuerza abrumadora, avanzaron a través de las fronteras de la Unión Soviética en múltiples frentes, con la esperanza de derrotar rápidamente al Ejército Rojo y capturar importantes ciudades como Moscú y Leningrado. El elemento sorpresa fue clave en las primeras etapas de la operación, ya que las fuerzas soviéticas fueron tomadas por sorpresa y rápidamente superadas en número y táctica. Sin embargo, para los soldados alemanes, el inicio de Barbarroja también significaba el comienzo de una guerra brutal y despiadada en un territorio vasto y desconocido. Enfrentaron una resistencia feroz por parte del Ejército Rojo y de los partisanos locales, que luchaban con valentía para defender su tierra y su gente. Las líneas de suministro alemanas se extendieron hasta el límite, y la falta de preparación para la guerra de invierno se convirtió en un problema grave a medida que avanzaba el año. Para los soldados soviéticos, el inicio de la Operación Barbarroja fue una sorpresa devastadora. A pesar de las advertencias de un posible ataque alemán, la magnitud y la velocidad de la invasión los dejaron atónitos. Se encontraron luchando en múltiples frentes contra un enemigo poderoso y bien equipado, con pocos recursos y una estrategia improvisada. Sin embargo, su determinación de defender su patria era inquebrantable y lucharon con valentía incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. El comienzo de Barbarroja también vio el inicio de atrocidades generalizadas por parte de las fuerzas alemanas, incluidas ejecuciones sumarias de civiles y prisioneros de guerra, así como la destrucción indiscriminada de aldeas y ciudades. Para los soldados alemanes, estas acciones dejaron una marca indeleble en sus conciencias y contribuyeron a la brutalidad generalizada que caracterizó la guerra en el frente oriental. En resumen, el día en que comenzó la Operación Barbarroja fue un momento crucial en la historia de la Segunda Guerra Mundial, tanto para los soldados alemanes como para los soviéticos. Marcó el inicio de una campaña brutal y despiadada que tendría consecuencias devastadoras para millones de personas y cambiaría el curso de la guerra en el frente oriental. El frente oriental de la Segunda Guerra Mundial fue un infierno despiadado donde se libraron algunas de las batallas más brutales y sangrientas de la historia. Para los soldados alemanes, era una prueba de resistencia física y mental en un territorio vasto y hostil. Desde las estepas abiertas de Ucrania hasta los densos bosques de Bielorrusia, se enfrentaban a desafíos constantes que iban más allá del combate directo. En el verano, el sol abrasador castigaba a los soldados alemanes mientras avanzaban a través de vastas extensiones de terreno. El calor sofocante
debilitaba incluso al más resistente, y las escasas reservas de agua se convertían en un recurso precioso. En invierno, el clima implacable del este de Europa se volvía aún más despiadado. Las temperaturas caían a niveles helados, congelando armas y equipo, y convirtiendo cada movimiento en una lucha contra el frío. La escasez de suministros era una constante para los soldados alemanes en el frente oriental. Las líneas de suministro eran largas y vulnerables, y los convoyes de suministros a menudo eran atacados por la resistencia soviética. Las raciones de comida eran escasas y monótonas, y la falta de equipo adecuado a menudo dejaba a los soldados mal equipados para enfrentarse a las duras condiciones del frente. La ferocidad del combate en el frente oriental era inigualable. El ejército rojo soviético luchaba con una determinación feroz, dispuesto a sacrificarlo todo por la defensa de su patria. Las batallas eran brutales y caóticas, con combates cuerpo a cuerpo y bombardeos constantes. Los soldados alemanes se enfrentaban a un enemigo que no retrocedía, que defendía cada pulgada de terreno con una tenacidad inquebrantable. Pero más allá del combate, los soldados alemanes también tenían que enfrentarse al peso de las atrocidades cometidas en nombre de su causa. Las órdenes de ejecutar civiles y prisioneros de guerra dejaban cicatrices indelebles en sus conciencias, y muchos luchaban con sentimientos de culpa y remordimiento. La brutalidad de la guerra cambiaba a los hombres, endureciéndolos y despojándolos de su humanidad. Por otro lado, los soldados soviéticos defendían su tierra con un coraje indomable. A pesar de las condiciones adversas y la escasez de recursos, se aferraban a la esperanza de expulsar al invasor de su suelo sagrado. La estrategia de tierra quemada se convirtió en una táctica común, con los soviéticos destruyendo puentes, carreteras y ciudades enteras para obstaculizar el avance alemán. Después de la batalla de Stalingrado, la marea comenzó a cambiar a favor de los soviéticos. Lanzaron una serie de contraofensivas que empujaron a los alemanes hacia atrás, obligándolos a retroceder en una retirada desordenada. La llegada del invierno severo de 1943-44 paralizó aún más a las tropas alemanas, atrapándolas en un infierno helado del que muchos nunca saldrían. En resumen, la vida en el frente oriental era un testimonio de la brutalidad y la crueldad de la guerra. Tanto para los soldados alemanes como para los soviéticos, era un desafío sobrecogedor de supervivencia y resistencia en medio de condiciones extremas y un conflicto implacable. La batalla de Moscú, librada entre octubre de 1941 y enero de 1942, emergió como un episodio crucial en la Segunda Guerra Mundial, marcando un punto de inflexión en el frente oriental. Tras la exitosa Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética, las fuerzas del Tercer Reich avanzaron rápidamente hacia Moscú, con la esperanza de asegurar una victoria decisiva sobre el Ejército Rojo y capturar la capital soviética. La estrategia del Eje, liderada por Adolf Hitler y su alto mando, se materializó en la Operación Tifón, una ofensiva masiva destinada a conquistar Moscú antes de la llegada del invierno. Para este propósito, Alemania desplegó una fuerza imponente compuesta por más de 1 millón de soldados, respaldados por una impresionante cantidad de tanques, cañones y aviones. Esta era la culminación de la Blitzkrieg alemana, una táctica militar relámpago que había traído éxito a lo largo de Europa en los primeros años de la guerra. En respuesta a esta amenaza, el Ejército Rojo Soviético, bajo el mando del general Georgi Zhukov y otros comandantes talentosos, se preparó para defender Moscú con todas sus fuerzas. A pesar de las devastadoras pérdidas territoriales y humanas sufridas durante las primeras etapas de la invasión, los soviéticos estaban decididos a resistir y proteger su capital a cualquier costo. La población civil de Moscú también desempeñó un papel crucial en la defensa, mostrando una resistencia y un espíritu de lucha impresionantes. Inspirados por un fuerte sentido de patriotismo y determinación, los moscovitas se unieron a la lucha contra el invasor, participando activamente en la construcción de defensas y ayudando en los esfuerzos de guerra. La batalla de Moscú fue una confrontación feroz y prolongada, complicada aún más por las duras condiciones climáticas del invierno ruso. Los enfrentamientos se desarrollaron en múltiples frentes, con combates intensos y sangrientos en cada uno de ellos. Los alemanes,
A pesar de su superioridad inicial en términos de táctica y equipo, se encontraron con una resistencia tenaz por parte de los soviéticos. A medida que avanzaba el invierno, las dificultades logísticas y de abastecimiento comenzaron a afectar seriamente a las fuerzas alemanas. Las líneas de suministro se extendían hasta el límite y el clima implacable dificultaba aún más sus operaciones. Mientras tanto, los contraataques estratégicos del Ejército Rojo comenzaron a infligir graves pérdidas al enemigo y a debilitar su avance hacia Moscú. La resistencia tenaz y la determinación de los soldados soviéticos, junto con el liderazgo hábil de Zhukov y otros generales, jugaron un papel crucial en la eventual victoria en la batalla de Moscú. A medida que el invierno avanzaba, las fuerzas alemanas se vieron cada vez más agotadas y debilitadas, mientras que los soviéticos lograron mantener su línea defensiva y lanzar contraataques exitosos. La batalla de Moscú se convirtió en un símbolo de la resistencia soviética y en un punto de inflexión decisivo en el conflicto en el frente oriental. La victoria soviética no solo detuvo la ofensiva alemana hacia la capital, sino que también socavó la capacidad del Tercer Reich para futuras operaciones en el frente oriental. Este resultado allanó el camino para la contraofensiva soviética que eventualmente llevó a la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Moscú, con su importancia estratégica y simbólica, permanece como uno de los eventos más destacados de la guerra en el frente oriental. La batalla de Stalingrado, librada entre el verano de 1942 y el invierno de 1943, se destaca como uno de los episodios más cruciales y sangrientos de la Segunda Guerra Mundial. Enfrentando a la Unión Soviética contra las potencias del eje, especialmente Alemania, esta batalla no solo determinó el destino de la ciudad que lleva su nombre, sino que también marcó un punto de inflexión en el curso de la guerra. Para comprender la magnitud de esta contienda, es esencial examinar los antecedentes y las estrategias de ambas partes. En 1942, la Segunda Guerra Mundial marchaba favorablemente para el eje en varios frentes. Alemania había logrado importantes avances en la Unión Soviética, capturando vastos territorios y amenazando con alcanzar objetivos estratégicos clave, como los campos petrolíferos del Cáucaso. En el norte de África, las fuerzas ítalo-germanas lideradas por Erwin Rommel, conocidas como el Afrika Korps, habían infligido severas derrotas a las fuerzas aliadas y avanzaban hacia el Canal de Suez. Ante este panorama, Hitler y sus estrategas desarrollaron el Plan Orient, una ofensiva general en la que participarían Alemania, Italia y Japón. En el contexto de este plan, la captura de Stalingrado se convirtió en un objetivo crucial. Se esperaba que la toma de la ciudad no solo socavara la moral soviética, sino que también cortara las rutas de suministro a través del río Volga y facilitara el avance hacia el Cáucaso. El grupo de ejércitos B, liderado por el general Friedrich Paulus, fue asignado para la tarea de capturar Stalingrado. Esta fuerza estaba compuesta por una combinación de tropas alemanas, húngaras, rumanas e italianas, con un impresionante arsenal de tanques, cañones y aviones. El plan original era dividir al grupo de ejércitos sur en dos ramas, una dirigida hacia el Cáucaso y la otra hacia Stalingrado. Sin embargo, sobre la marcha, Hitler decidió redirigir recursos significativos hacia Stalingrado, alterando así el curso de la batalla. En el lado soviético, la defensa de Stalingrado fue una prioridad absoluta. La ciudad, ubicada a orillas del río Volga, era un importante centro industrial y de comunicaciones. El líder soviético, José Stalin, ordenó una movilización total de recursos humanos y materiales para defender la ciudad. El general Georgy Zhukov fue encargado de supervisar la defensa, desplegando una fuerza formidable de soldados, tanques, cañones y aviones. La batalla se libró en múltiples frentes, con feroces combates urbanos dentro de la ciudad y enfrentamientos en los alrededores. Los soldados soviéticos, motivados por un profundo sentido de patriotismo y apoyados por la población civil, lucharon con valentía contra el asedio del eje. La batalla de Stalingrado fue una lucha desesperada y brutal, caracterizada por la intensidad de los combates y las terribles condiciones en las que se desarrolló. El invierno extremo y la escasez de suministros hicieron que la batalla fuera aún más devastadora para ambas partes. A medida que avanzaba el invierno,
las fuerzas del eje se encontraron cada vez más atrapadas en una situación insostenible. Finalmente, en febrero de 1943, después de meses de feroces combates y sufrimientos inimaginables, el sexto ejército alemán se rindió. La derrota en Stalingrado marcó un punto de inflexión en la guerra, demostrando la capacidad de resistencia del pueblo soviético y debilitando seriamente la moral y la capacidad de combate de Alemania. En resumen, la batalla de Stalingrado fue un enfrentamiento épico que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental. Su importancia histórica radica en su ferocidad, su impacto en el curso de la guerra y su significado simbólico como símbolo de la resistencia y la determinación soviética frente a la invasión alemana. El asedio de Leningrado, una de las batallas más largas y cruentas de la Segunda Guerra Mundial, fue un episodio clave en el frente oriental que perduró desde 1941 hasta 1944. Situada en una de las principales ciudades de la Unión Soviética, esta contienda se extendió durante 900 días en los que las fuerzas del eje intentaron en vano capturar la metrópoli. Sin embargo, el asedio cobró un precio desgarrador, con la pérdida de más de 1 millón de vidas. Leningrado, una ciudad con una historia rica y trágica, había sido fundada por el zar Pedro I el Grande en 1703 como San Petersburgo. Esta majestuosa urbe, construida sobre los pantanos de la región de Ingria, se convirtió en un centro cultural y político de Rusia, con impresionantes construcciones y una arquitectura grandiosa. Sin embargo, a lo largo de su historia, Leningrado también sufrió numerosas tragedias, desde los sacrificios durante su construcción hasta los eventos sangrientos de la revolución bolchevique. Durante la Segunda Guerra Mundial, Leningrado fue objeto de los planes expansionistas de Adolf Hitler y el eje. La ciudad era un importante enclave estratégico que enlazaba el norte de Rusia con los puertos del mar Báltico y Moscú por carretera. Para los alemanes, capturar Leningrado significaba debilitar seriamente la capacidad de resistencia soviética. El plan del eje consistía en sitiar la ciudad y dejar morir de hambre a sus habitantes. Con un cerco por tierra y un bloqueo naval desde el mar Báltico, esperaban que los suministros de alimentos se agotaran rápidamente, debilitando así la resistencia de los defensores sin necesidad de librar una batalla directa. El sitio de Leningrado comenzó en septiembre de 1941, cuando las tropas alemanas y finlandesas cercaron la ciudad. La población civil se vio obligada a enfrentar condiciones extremas de escasez y hambre, mientras las fuerzas soviéticas luchaban denodadamente para mantener la resistencia. Por parte del eje participaron más de 700.000 efectivos, incluyendo tropas alemanas, finlandesas, españolas e italianas. Por su parte, la Unión Soviética movilizó cerca de 930.000 tropas para defender la ciudad. El asedio de Leningrado se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia. A pesar de los esfuerzos del eje, Leningrado nunca cayó. La ciudad se convirtió en un símbolo de la resistencia soviética y un testimonio de la capacidad del pueblo ruso para soportar las adversidades más extremas. El asedio llegó a su fin en enero de 1944, cuando las fuerzas soviéticas lograron romper el cerco y abrir un corredor hacia la ciudad. El levantamiento del asedio marcó una victoria crucial para la Unión Soviética y un punto de inflexión en la guerra en el frente oriental. Sin embargo, el costo humano fue inmenso, con más de 1 millón de personas muertas como resultado del asedio y sus terribles condiciones. La batalla de Kursk, librada entre julio y agosto de 1943 en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial, es un capítulo monumental y complejo en la historia militar. Este enfrentamiento, que involucró a millones de soldados y miles de tanques, cañones y aviones, fue el clímax de la lucha entre Alemania y la Unión Soviética en el este de Europa. Su resultado no solo determinó el curso de la guerra en el frente oriental, sino que también tuvo implicaciones significativas en el devenir de todo el conflicto global. El contexto que precedió a la batalla de Kursk es crucial para entender su importancia. En 1943, la Wehrmacht había sufrido graves reveses en el frente oriental, particularmente en Stalingrado a principios de año. La derrota en Stalingrado marcó un punto de inflexión en la guerra,
socavando seriamente la confianza de Alemania en su capacidad para derrotar a la Unión Soviética. Sin embargo, Hitler y sus generales aún tenían la esperanza de recuperar la iniciativa en el este y decidieron lanzar una ofensiva masiva en el verano de 1943. La estrategia alemana, conocida como Operación Ciudadela, se centró en el saliente de Kursk, donde las fuerzas soviéticas estaban concentradas en una posición defensiva formidable. La esperanza de Hitler era cercar y destruir estas fuerzas, debilitando así la capacidad de resistencia de la Unión Soviética y abriendo el camino hacia el corazón del país. Para lograr este objetivo, los alemanes desplegaron una impresionante fuerza militar, incluyendo tanques Panther y Tiger considerados superiores a los tanques soviéticos T-34, así como una gran cantidad de cañones y aviones. Sin embargo, la inteligencia soviética había logrado obtener información detallada sobre los planes alemanes. Gracias a los informes de espías y al trabajo de decodificación de mensajes, los soviéticos estaban al tanto de los movimientos y objetivos del enemigo. Con este conocimiento, pudieron prepararse adecuadamente para la batalla, fortificando el área alrededor de Kursk con una red extensa y compleja de defensas. Las defensas soviéticas incluían trincheras, campos de minas, emplazamientos de artillería y una densa red de fortificaciones. Además, el Ejército Rojo movilizó grandes cantidades de tropas y material bélico para hacer frente al esperado ataque alemán. Esta preparación meticulosa y exhaustiva fue crucial para la resistencia soviética durante la batalla. El enfrentamiento comenzó con un potente bombardeo soviético sobre las posiciones alemanas, lo que tomó por sorpresa a las tropas de la Wehrmacht. Sin embargo, los alemanes respondieron con una contrabatería intensa y desplegaron zapadores para abrir paso a través de las defensas soviéticas. Durante semanas, ambas partes se enfrentaron en una lucha brutal y despiadada, con combates encarnizados en tierra y en el aire. A pesar de los esfuerzos alemanes y de su superioridad tecnológica en algunos aspectos, la resistencia soviética fue tenaz e inquebrantable. Las fuerzas alemanas, agotadas por la feroz resistencia y las duras condiciones del combate, no lograron romper las defensas soviéticas ni alcanzar sus objetivos estratégicos. Finalmente, la batalla de Kursk terminó con una victoria decisiva para la Unión Soviética, que infligió pérdidas masivas al ejército alemán y logró detener su avance en el frente oriental. La batalla de Kursk representó un punto de inflexión en la guerra en el este y marcó el comienzo de la ofensiva soviética que eventualmente llevaría a la derrota de la Alemania nazi. Además, demostró la capacidad de resistencia del Ejército Rojo y su determinación para defender su patria a cualquier costo. Esta batalla se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la agresión alemana durante la Segunda Guerra Mundial y en un recordatorio de la importancia de la unidad y la determinación en tiempos de crisis. En resumen, la batalla de Kursk fue una confrontación titánica que cambió el curso de la guerra en el frente oriental y tuvo un impacto duradero en el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Su magnitud y ferocidad la convierten en uno de los episodios más importantes y emblemáticos de la historia militar moderna. Durante la batalla de Kursk, los soldados que combatían en los tanques enfrentaban una serie de desafíos relacionados con el clima que podían afectar significativamente su experiencia en el campo de batalla. En la región de Kursk, donde la batalla tuvo lugar, el clima durante el verano ruso era conocido por ser extremadamente caluroso y árido, lo que generaba condiciones difíciles y desafiantes para los soldados, especialmente para aquellos que estaban confinados dentro de los estrechos y claustrofóbicos compartimentos de los tanques. El interior de un tanque era un entorno cerrado y abarrotado, con poco espacio para moverse y una ventilación limitada. Durante los días calurosos de verano, la temperatura dentro del tanque podía aumentar rápidamente, convirtiéndolo en un horno sofocante. La falta de circulación de aire también contribuía a la sensación de opresión y malestar. Los soldados tenían que lidiar con el calor extremo mientras permanecían alerta y listos para el combate, lo que podía ser agotador tanto física como mentalmente. Además del calor, los soldados dentro de los tanques también debían enfrentarse a otros problemas relacionados con el clima. Por ejemplo, la falta de agua potable podía convertirse en un problema grave, ya que el calor extremo aumentaba la necesidad de hidratación.
los suministros de agua dentro del tanque a menudo eran limitados, lo que significaba que los soldados tenían que racionar cuidadosamente su consumo y asegurarse de mantenerse hidratados para poder funcionar eficazmente en el campo de batalla. Otro problema importante era el polvo y la suciedad que penetraban en el interior del tanque a través de las aberturas y las escotillas. Durante los combates, los tanques levantaban grandes cantidades de polvo y tierra, lo que podía obstruir los sistemas de ventilación y dificultar la respiración dentro del tanque. Además, el polvo y la suciedad podían interferir con el funcionamiento de los equipos y las armas dentro del tanque, lo que aumentaba el riesgo de averías mecánicas y dificultaba la capacidad de los soldados para mantener el equipo en condiciones óptimas. En resumen, los soldados que combatían en los tanques durante la batalla de Kursk enfrentaban una serie de desafíos relacionados con el clima que podían afectar su salud, comodidad y eficacia en el campo de batalla. El calor extremo, la falta de agua y la presencia de polvo y suciedad eran solo algunos de los problemas a los que se enfrentaban estos valientes hombres mientras luchaban en una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Berlín, librada entre abril y mayo de 1945, fue el enfrentamiento final y más sangriento de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Representó el clímax de la lucha entre los aliados occidentales y la Unión Soviética contra la Alemania nazi y marcó el colapso definitivo del Tercer Reich. El preludio de la batalla fue desolador para Alemania. El país estaba siendo invadido desde todos los frentes, con el Ejército Rojo avanzando desde el este y las fuerzas aliadas occidentales presionando desde el oeste. A principios de 1945, la situación de Alemania era desesperada. Sus ciudades estaban siendo bombardeadas implacablemente por los aliados, su ejército estaba en retirada y el régimen nazi estaba al borde del colapso. En este contexto, Berlín se convirtió en el último bastión del régimen nazi. Hitler, encerrado en su búnker bajo la ciudad, dirigía desesperadamente la defensa mientras el Ejército Rojo avanzaba inexorablemente hacia la capital alemana. La población civil de Berlín sufría horrores inimaginables: bombardeos aéreos constantes, combates callejeros, escasez de alimentos y agua, y el temor constante a la represalia soviética. El plan de ataque soviético fue elaborado con precisión militar. Se formaron 3 frentes principales de ataque. El primer frente de la Rusia Blanca, bajo el mando del mariscal Georgi Zhukov, avanzaría desde el norte. El segundo frente de la Rusia Blanca, comandado por el general Konstantin Rokossovsky, atacaría desde el sur, y el primer frente de Ucrania, liderado por el mariscal Iván Konev, se movería desde el este. Estas fuerzas contaban con un apoyo masivo de tropas, tanques, artillería y aviación. En contraste, las fuerzas alemanas estaban en una posición desesperada. Diezmadas por años de guerra y falta de recursos, las tropas alemanas luchaban con valentía, pero estaban superadas en número y capacidad militar por los soviéticos. El general Theodor Busse lideraba el 9º ejército alemán al sureste de la ciudad. El general Felix Steiner estaba al mando del 3er ejército Panzer al noroeste, y el general Walter Wenck dirigía el 12º ejército al oeste. La batalla por Berlín fue un combate brutal y despiadado. Las calles de la ciudad se convirtieron en campos de batalla, con intensos combates cuerpo a cuerpo y ataques de tanques. Las fuerzas soviéticas lucharon con ferocidad para tomar la ciudad, mientras que los defensores alemanes resistieron con desesperación, conscientes de que la derrota era inevitable. La población civil de Berlín sufrió tremendamente durante la batalla. Las calles estaban llenas de escombros, los edificios estaban en ruinas y los bombardeos constantes causaban un sufrimiento indecible. Muchos civiles murieron en los combates o fueron víctimas de atrocidades cometidas por ambos bandos. Finalmente, el 2 de mayo de 1945, las fuerzas soviéticas lograron romper las defensas alemanas y tomar el control de la ciudad. La caída de Berlín marcó el fin del Tercer Reich y el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Fue un momento histórico que cambió el curso de la historia mundial y dejó una profunda cicatriz en la memoria colectiva de la humanidad. Después de la batalla del Frente Oriental y la derrota alemana en mayo de 1945,
se desataron una serie de eventos que configuraron el panorama político y militar de posguerra en Europa y en todo el mundo. Conferencias de posguerra. Las potencias aliadas, incluidos Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y otros, se reunieron en una serie de conferencias para discutir el futuro de Europa y establecer un nuevo orden mundial. Las conferencias más importantes fueron la Conferencia de Yalta en febrero de 1945 y la Conferencia de Potsdam en julio y agosto de 1945. Estas reuniones determinaron los términos de rendición para Alemania y Japón, así como la división de Europa en esferas de influencia. División de Alemania y Europa. Después de la derrota alemana, Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación controladas por Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia. Esta división sentó las bases para la Guerra Fría, con la creación de 2 estados alemanes separados, la República Federal de Alemania, Alemania Occidental, y la República Democrática Alemana, Alemania Oriental. Además, Europa Central y del Este cayeron bajo la influencia soviética, con la creación de regímenes comunistas satélites en países como Polonia, Hungría, Checoslovaquia y Bulgaria. Inicio de la Guerra Fría. La rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética se intensificó después de la Segunda Guerra Mundial, marcando el comienzo de lo que se conoce como la Guerra Fría. Esta era se caracterizó por la competencia ideológica, militar y política entre los 2 bloques liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética, respectivamente. La división de Europa en 2 bloques y la carrera armamentística nuclear fueron aspectos destacados de este periodo. Juicios de Nuremberg. Después de la guerra se llevaron a cabo los juicios de Nuremberg, un proceso legal internacional en el que se juzgó a los líderes nazis por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes contra la paz. Estos juicios sentaron un precedente importante en el establecimiento de la responsabilidad individual por atrocidades cometidas durante conflictos armados. Reconstrucción y recuperación económica. Después de la devastación causada por la guerra, Europa se embarcó en un período de reconstrucción y recuperación económica. El Plan Marshall, lanzado por Estados Unidos en 1948, proporcionó asistencia económica masiva para ayudar en la reconstrucción de Europa Occidental, contribuyendo al milagro económico que transformó la región en las décadas siguientes. En resumen, la batalla del Frente Oriental marcó el comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero también dio forma al mundo de posguerra, dando lugar a la división de Europa, el inicio de la Guerra Fría y la búsqueda de la reconstrucción y la estabilidad en el continente devastado por la guerra.